Al cierre de un año que ha sido de grandes retos en materia económica y en la antesala de un 2026 que genera muchísima incertidumbre para la economía, para los inversionistas en México, viene un relevo importantísimo en el Consejo Coordinador Empresarial. Hoy, como candidato único, está José Medina Mora y Casa, expresidente de Coparmex, y con él platicamos esta mañana. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto que podamos conversar contigo y hablar, José Medina Mora, de pues cómo está México, cómo percibes a nuestro país hoy día. Leí con mucha atención unas declaraciones que dabas hace algunos días que mostraban un cierto optimismo, pero debo decirlo, no un optimismo basado en una esperanza sin fundamento, sino muy sustentado de qué es lo que está por venir para nuestro país y qué es lo que tenemos que construir para poder concretarlo, y por eso quise platicar contigo. Primero, ¿cómo ves a México hoy día? Sí, bueno, tenemos grandes retos, Erika. Por un lado, retos internos, que es el más importante, es reactivar la inversión. Hemos tenido, digamos, 7 años en donde la prioridad ha sido la distribución de la riqueza, pero el crecimiento económico pues ha sido mínimo, y en ese sentido consideramos que hay ahorita la oportunidad de retomar el crecimiento económico a partir de reactivar la inversión y, desde luego, mantener esa distribución de la riqueza que se da a través de las políticas públicas, de los programas sociales, de los aumentos de salario. Entonces, hemos detectado, Erika, que hay algunas variables que están deteniendo proyectos de inversión que pues ya están validados, y que lo que hace falta es precisamente quitar todas esas trabas para que los proyectos de inversión se den. Acabamos de recibir la noticia de un récord de inversión extranjera directa, 41,000 millones de dólares en los primeros 9 meses, y eso refleja, Erika, el optimismo que hay de las empresas extranjeras de invertir en México. De hecho, cada empresa valora oportunidades y riesgos, y de acuerdo con eso toman las decisiones de inversión, y es muy claro que las empresas extranjeras le dan mayor peso a las oportunidades que a los riesgos. Y en México a veces nos quedamos, Erika, atorados en los riesgos, y entonces muchos de los proyectos de inversión mexicana los tenemos que destrabar a la hora de que pues tenemos que comunicar estas grandes oportunidades que hay de inversión. Pero al mismo tiempo, Erika, está el reto de la revisión, renegociación del TEMEC. Uh-huh. Es fundamental mantener el tratado, ese es el primer objetivo, pero tenemos un segundo objetivo, que es mejorar las condiciones que tiene nuestro país, y en ese sentido estamos colaborando con el equipo del secretario Ebrard para llegar con un sector empresarial fuerte, pero también con un gobierno fuerte. En colaboración hay temas que tiene que atender el gobierno en su negociación con el gobierno, pero hay temas que tenemos que atender el sector empresarial mexicano con nuestras contrapartes en los Estados Unidos. Entonces, en ese diálogo y colaboración con el gobierno estaremos cuidando que se mantenga el TEMEC y que haya mejores condiciones. Esa es una de las variables que está deteniendo también la inversión. Entonces, una vez que estén claros los aranceles que quedan, en qué productos y de qué monto, pues muchas de las inversiones que están detenidas van a seguir adelante. Claro. Ahora, bajo esta perspectiva, ¿es México un buen lugar o no para invertir? Y te preguntaría, ¿cuáles son los factores que suman y cuáles son los que restan? Sí, pues mira, lo que nos dicen las empresas extranjeras es que México es el mejor país para invertir en América Latina, y nos dan 5 razones: que en México hay talento, en México hay comunicaciones, hay infraestructura, hay cultura empresarial, y sobre todo estamos cerca del mercado más grande del mundo. Entonces, en ese sentido, son las oportunidades que hay para el país, que son las que tenemos que comunicar y destrabar, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que detienen la inversión? Bueno, nos han mencionado, desde luego, que requieren certidumbre jurídica, que requieren que haya seguridad, que requieren que haya energía suficiente. Y bueno, hay las condiciones para en cada una de estas 3 variables vayamos avanzando. Recordarás, Erika, que en el sexenio pasado el objetivo del gobierno fue que al menos el 50% de la energía la produjera el Estado. Ese objetivo ya se logró, lo cual hace que toda la inversión que tiene en su presupuesto el gobierno federal para generación de energía abre una oportunidad del mismo monto para que haya inversión privada, y adicionalmente está este
inversión mixta que ya se anunció, en donde el gobierno es consciente que no tiene los suficientes recursos para la inversión, y entonces se abre estos nuevos esquemas de inversión mixta. Entonces, tenemos que dar a conocer las condiciones para la inversión mixta para que se den esas inversiones, por ejemplo, en generación de energía, que son las que van a facilitar que lleguen inversiones en otros sectores. Sin embargo, en certidumbre jurídica y en seguridad, ¿cómo estamos? Sí, pues miren, en certidumbre jurídica, cuando dialogamos con las empresas extranjeras y les preguntamos si les preocupa, lo que nos responden es que incertidumbre es estar en Europa a un lado donde hay guerras, ¿no? Ahí sí hay riesgos. Lo que ven son pues condiciones en donde creo que tenemos como México la oportunidad de que los nuevos jueces y magistrados, en la medida en que dicten sus sentencias conforme a la ley, eso va a generar certidumbre, eso genera confianza y vendrán las inversiones. Y en seguridad, bueno, es muy claro las cifras, hay una mejora, sin embargo, todavía estamos muy lejos de lo que queremos llegar a tener un México con seguridad, justicia y paz. Desde luego, eventos como el asesinato de Carlos Manso en Uruapan pues nos revelan que todavía estamos muy lejos de lograr esa seguridad, justicia y paz que necesitamos en México, no nada más para que lleguen inversiones, Erika, sino también para la vida cotidiana de todos los que vivimos en este país. Ahora, ¿qué está dispuesto a hacer la iniciativa privada? Te lo pregunto porque se habla mucho de la unidad, de la necesidad de cerrar filas, sobre todo ante lo que ya mencionabas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Cómo se va a estar trabajando de manera conjunta? ¿Cómo se tiene que trabajar de manera conjunta? Sí, yo te diría que estamos ya trabajando en mucha comunicación con el secretario Marcelo Ebrard y con su equipo, sobre todo definiendo en dónde son los temas en donde la iniciativa privada podemos aportar precisamente a lograr las mejores condiciones para la revisión del tratado. Hay diálogo, hay colaboración, hay información que nos piden, hay información que nosotros elaboramos y que aportamos, y desde luego es muy claro que hay temas que tiene que atender, digamos, el equipo negociador del gobierno, pero hay otros temas que ellos no pueden atender y que más bien nos toca a la iniciativa privada, y eso es en lo que vamos a estar concentrados, es decir, en mucho diálogo, mucha colaboración, cada quien haciendo lo que le corresponde. ¿Hay una buena relación entre el gobierno y la iniciativa privada? Te lo pregunto porque, bueno, pues lo que vivimos el sexenio pasado, en donde pues a lo mejor sí había las reuniones y se sentaban a trabajar, pero luego había declaraciones que polarizaban, señalamientos que estigmatizaban a la iniciativa privada. ¿Cómo se está viviendo hoy día? Sí, yo creo que hay un mensaje muy claro de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, donde consciente de que requiere la inversión de la iniciativa privada, hay esa apertura, no nada más al diálogo, que ese sí se ha mantenido, sino, por ejemplo, a generar nuevas maneras de que se dé esta inversión, como son los proyectos de inversión mixta, en donde se anunciaron primero para Pemex, pero, digamos, ya se anunciaron para toda la inversión que requiere México en infraestructura. Están por salir las reglas, estamos ya en ese diálogo con los legisladores para que queden claras esas reglas y poderlas difundir. Entonces, si hay un cambio en el sentido de que hay la apertura a que haya la inversión privada, desde luego manteniendo el diálogo, y en ese sentido, pues consideramos que hay esa coyuntura, esa oportunidad para tener este diálogo con resultados, digamos, un diálogo para avanzar por el bien de México. Ahora, José Medina Mora, pues por supuesto te tengo que preguntar, ¿qué es lo que ves venir para el 2026 para nuestro país? ¿Cuáles van a ser esos grandes retos a atender, pero también cuáles pueden ser esas grandes fortalezas y cuáles son los sectores pues que hoy, digamos, están en una condición mucho más delicada? Sí, sin duda el principal reto, Erika, tiene que ver con esta renegociación del TEMEC, que será la primera mitad del 2026, hasta que no esté completamente negociado y definidos los aranceles que queden y en qué productos queden, digamos, no vamos a lograr destrabar todos los proyectos de inversión. Sin embargo, vamos a estar trabajando para que se vayan dando estos proyectos de inversión. Ese es el principal reto. Digamos, la mayor incertidumbre es que la política de los Estados Unidos un día define una cierta política, ciertos aranceles. Se va avanzando. Por ejemplo, había un avance muy importante en la negociación de aranceles del acero, y ya que estaba a punto de cerrarse, pues hay un cambio de señal en los Estados Unidos, entonces habrá mucha incertidumbre,
pero aún dentro de eso es importante entender que hay muchas oportunidades. Desde luego hay inversiones que estarán en pausa hasta que se definan los aranceles, pero muchas otras. La economía mexicana, siendo la 12 del mundo, es muy dinámica y esto se ve en las carreteras, simplemente pasando ahí, por ejemplo, de México a Querétaro, Querétaro-Matehuala, Matehuala a Monterrey, de ahí a Nuevo Laredo, la cantidad de trailers en la frontera, los trailers para cruzar la frontera. Claro. O sea, tenemos una economía muy dinámica, muy grande. A veces nos detenemos, Erika, en pensar que estamos creciendo poco, que sí es cierto, estamos creciendo poco, pero tenemos una economía muy grande, muy dinámica, y eso es lo que abre oportunidades. Es cierto que el crecimiento en general pues estará entre el 0,5% y el 1% para este año 2025, pero pues hay sectores y hay empresas que están creciendo a doble dígito. Entonces, ¿por qué? Porque están buscando las oportunidades y están decidiendo invertir, y eso es lo que queremos difundir, que cada empresa, que desde luego tome su decisión, pero que vean que sí hay muchas oportunidades que hay la posibilidad de aprovechar. José Medina, tú hablabas precisamente del resultado que se da dentro de algunas organizaciones, pues donde se comprometen, donde hay esta colaboración de los trabajadores, los empresarios, en fin, de cómo buscar salir adelante. Sin embargo, yo sí te tengo que preguntar, justamente en un país que hoy día está polarizado, en donde hay pues estas divisiones, etcétera, incluso dentro de los propios gremios, ¿no?, de la iniciativa privada, hay ciertas divisiones. ¿Cómo lograr la unidad y cuál es el valor que la unidad tendría para sacar adelante este país? Sí, bueno, en primera instancia, te diría, unidad del sector empresarial se da a partir de la candidatura de unidad a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, el hecho de que pues los 14 organizaciones que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial haya habido este consenso de tener una candidatura de unidad, esto fortalece el inicio de mi presidencia, pero también fortalece a todo el sector empresarial. Pero también hay otras señales, Erika, que hay que ver. Antier volvió a firmarse el acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada en el PASIC. Sí. Es el tercer año en donde a partir de un diálogo y colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada se llega a un acuerdo voluntario en donde, a diferencia de lo que originalmente se pretendía de poner control de precios, se logra un acuerdo de unidad en donde las empresas de manera voluntaria acceden a tener ciertos productos en precios más económicos para favorecer la canasta básica de las personas más necesitadas. Entonces, cuando hay diálogo, cuando hay colaboración, se pueden lograr muchas cosas. Entonces, tenemos ejemplos, ahora sí que recientes, ¿no?, de la unidad en el sector empresarial, pero también en la unidad, en la relación entre el gobierno y la iniciativa privada en esta firma nuevamente por tercer año consecutivo del PASIC. José Medina Mora, pues nos da mucho gusto que estés llegando al frente del Consejo Coordinador Empresarial, como tú lo decías, a través de esta candidatura única, y esto tú ya lo destacabas, la relevancia, la importancia que tiene. Ojalá nos permitas seguir platicando contigo. Siempre ha sido un gusto el poder acceder a conversar contigo en las responsabilidades que has estado encabezando ahora al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Va a ser muy valioso para toda la zona Centro Bajío, hasta donde llegamos, hasta donde llega esta señal, para que puedan estar enterados de lo que está sucediendo, de los esfuerzos que se están haciendo y para que puedan prevalecer estas voces pues que suman a la construcción de una mejor realidad. Te agradezco como siempre. Sí, con muchísimo gusto. Hay que recordar, Erika, diálogo para avanzar por el bien de México. Y aquí estaremos en contacto. Un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Y ya tendremos que hablar de la zona Centro Bajío, que hay mucho que decir al respecto. Gracias. Gracias. Muy buenos días. José Medina Mora y Casa, el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es el candidato único y bueno, conversando con nosotros acerca de este escenario que se dibuja justamente de cara al 2026, en el cierre de este 2025, con los retos, con las oportunidades, con todo lo que se está viviendo hoy día en cuanto al tema económico, pero también social. Es que van de la mano, a final de cuentas. No podemos deslindar los resultados en materia económica de lo que se está viviendo social y políticamente. Hoy el tema de la certidumbre, ya nos lo decía José Medina Mora, es fundamental y bueno, pues estaremos hablando de ello en el cierre de este 2025 y el arranque del 2026.